Breve introducción sobre el trabajo de análisis de fallos de modelos a escala. En estructuras y en todos los ámbitos científicos, todo lo que se plantea como una observación o teoría se ensaya. Las recomendaciones de diseño de los códigos de estructuras tienen su fundamento en los resultados de ensayos de laboratorio y en las experiencias de construcciones reales. Con estas especificaciones se pretende que los errores que se han cometido no vuelvan a repetirse. Pero, ¿cómo nos percatamos de estos errores si lo único que tenemos es una recomendación de diseño? De ahí la importancia de construir un modelo que represente la estructura. Por ejemplo, en nuestro caso, un puente sencillo. Por medio de la mecánica clásica aplicada a la estructura y las ayudas de algunos programas informáticos, obtenemos las pautas para el análisis y el diseño del modelo que, llevados a la realidad, se pueden comprobar en un ensayo. Entendemos como sistema estructural el ensamble de elementos para formar un cuerpo único y cuyo objetivo es dar soporte a una obra civil. El tipo de elementos ensamblados y la forma como se ensamblan definen el comportamiento final de una estructura. Para nuestro ensayo, el sistema estructural seleccionado es del tipo celosía. Las vigas en celosía en cerchas están compuestas por elementos rectos y esbeltos unidos entre sí en sus extremos mediante la conexión de nudos articulados. Debido al tipo de unión de los elementos en sus extremos, estos solo trabajan a carga axial. En este tipo de estructuras, el momento interno es soportado por el efecto de par de fuerzas entre el cordón superior, compresión, e inferior, tracción, de la cercha. Los efectos por cortantes son soportados por tracción o por compresión en las diagonales de la cercha dependiendo de su inclinación. La falla más común en vigas en cercha se presenta por las conexiones en los nudos. Si las conexiones trabajan adecuadamente, entonces la falla se puede presentar por rotura de los elementos a tracción y pandeo en los elementos de compresión. A continuación podemos ver todo el trabajo realizado y las siguientes comprobaciones. El estudio realizado está compuesto en los siguientes apartados. Bases del modelo, donde nos centraremos en establecer las hipótesis de estudio. Modelos. Usaremos diferentes modelos matemáticos con distintas herramientas de cálculo como CIPK y Autodesk Inventor. Ensayo experimental, en el que se comprueba de manera aproximada los resultados teóricos obtenidos frente a los reales de los ensayos. Y un último apartado donde se exponen las conclusiones. Los modelos elegidos para realizar el ensayo a escala son puentes basados en celosías planas tipo Pratt y tipo Howe. Cada celosía está empotrada a un bastidor en uno de sus extremos y articulada en el lado opuesto. La carga la situaremos en el cordón inferior sobre la cuerda central. El material elegido para el ensayo ha sido madera de abedul y poliestireno. Madera, tipo abedul, longitud 15 cm, alto 1,8 cm, ancho 0,15 cm, distancia entre ejes 13,5 cm. Consideraremos nuestra madera como madera maciza aserrada procedente de especies de coníferas y chopos. La clasificaremos de categoría C18, tal como viene reflejada en la tabla C1 del anejo C del documento básico de seguridad estructural para madera, siendo las características mecánicas las que encontramos en la tabla E1 del anejo. Características del plástico. Tipo PS, longitud 9 cm, alto 1 cm, ancho 0,1 cm, distancia entre ejes 8 cm. Para modelizar la celosía hemos decidido reducir la longitud entre ejes de los elementos que forman los cordones y montantes, con el fin de prescindir de uniones, quedando una longitud entre ejes de 9,3 cm para la madera y 5,65 cm para el plástico. Para obtener las cargas que produce la rotura del modelo a escala, utilizaremos los siguientes modelos. En el modelo viga consideraremos la celosía como una viga biapoyada y empleamos en ella las ecuaciones de equilibrio interno y externo. A través de las ecuaciones de equilibrio externo hallamos las reacciones. Considerando la madera como un material isótropo, empleamos las ecuaciones de Navier para obtener los mayores esfuerzos que a la vez dependen del momento y de la carga. Considerando de nuevo el plástico como material isótropo, obtenemos de nuevo la carga. Una de las acciones a tener en cuenta también es el pandeo lateral de la viga. Este se calcula siguiendo el procedimiento establecido en el CTE-DB-SEM, cuyos cálculos son los siguientes.
la tensión crítica de pandeo, la esbeltez relativa y el factor crítico de pandeo, obteniendo finalmente la tensión máxima de la falla y el peso que la produce. Nuevamente para el plástico repetimos los cálculos, aunque estos no están regulados mediante ninguna normativa estructural. Mediante el método analítico de Ritter es posible determinar el esfuerzo en una barra cualquiera sin necesidad de calcular el resto de la estructura. Estructura tipo Howe. Mediante un software podemos observar las barras en las que se producen los mayores esfuerzos, en este caso las barras centrales del cordón inferior y el montante central. Para obtener dichos esfuerzos utilizaremos Ritter. Para obtener los pesos que producen los máximos asiles desglosaremos sus ecuaciones. Calculamos el asil máximo en función del material, utilizando su límite elástico. A partir de esto obtenemos el peso que produce la falla en el modelo de plástico. Utilizando el mismo método obtenemos el asil máximo y los pesos que produce la falla en el de madera. Estructura de tipo Pratt. Mediante el método gráfico de Cremona observamos los esfuerzos asiles de mayores magnitudes. De nuevo volvemos a hacer Ritter y calculamos los pesos que producen los asiles máximos. El cálculo de las estructuras realizado en CIPE está regido por las directrices establecidas en el documento básico de seguridad estructural para madera. En el análisis de estructura, CIPE nos realiza la relación de comprobaciones que viene a continuación. Por eso, tan solo analizaremos los esfuerzos producidos a compresión paralelos a la fibra y al pandeo lateral. Aquí podemos observar una vista general de la estructura tipo Howe en madera, así como la deformada que produce una carga y las distintas barras susceptibles al fallo. Observamos los resultados obtenidos por el análisis en CIPE para una barra del cordón superior. En este caso, vemos que la barra no es capaz de soportar el esfuerzo producido por el pandeo lateral. Los cálculos realizados y valores obtenidos por CIPE para la comprobación a compresión uniforme paralela a la fibra son los siguientes. Aquí aparecen los resultados de la resistencia al pandeo, que es el causante de la falla en la barra analizada. En cuanto al análisis de una estructura Pratt en madera, podemos observar en las distintas imágenes las barras propensas al fallo y su deformada al aplicar una carga. De manera similar a lo que sucede en la estructura Howe, el esfuerzo causante del fallo de la barra analizada es el pandeo. Mediante CIPE obtenemos los siguientes valores de resistencia a compresión paralela a la fibra. El cálculo de la resistencia al pandeo produce los siguientes valores. Vamos a presentar el estudio realizado sobre los modelos con el software Autodesk Inventor. El diseño de las vigas ha sido fiel a la escala de la realidad y se han modificado las características de la madera y el plástico para que los cálculos sean los más aproximados a otros resultados. Aquí podemos observar las propiedades introducidas para nuestros materiales. Podemos ver los resultados de las tensiones de von Mises en las barras de las estructuras tipo Howe de madera sometida a una carga de 470 N. Comprobamos también los coeficientes de seguridad observando que en el cordón inferior se produce la rotura. Analizamos también el modelo con las características de plástico y una carga de 250 N. En la siguiente imagen podemos apreciar el coeficiente de seguridad para este modelo. Realizamos un estudio para la estructura de tipo Pratt añadiéndole una carga de 520 N. Vemos representados en esta imagen los coeficientes de seguridad para la estructura de tipo Pratt en madera. A continuación vemos las tensiones de von Mises para una estructura Pratt de tipo plástico. Para finalizar, vemos su coeficiente de seguridad en la siguiente imagen.
En las siguientes tablas agrupamos las distintas cargas que produce la rotura de las estructuras. Estas cargas son las halladas con los diferentes modelos matemáticos y la obtenida por el método de ensayo. La estructura Pratt de madera colapsó con 130 Newton. La estructura Pratt de plástico colapsó con 20 Newton. La estructura Howe de madera colapsó con 180 Newton. La estructura Howe de plástico colapsó con 44,5 Newton. En vista de las barras que fallaron en el ensayo experimental, la carga que produjo dichos fallos y teniendo en cuenta que en el ensayo se producen errores debido a imperfecciones en el material, errores de construcción y por carga descentrada, podemos describir de manera cualitativa el tipo de comportamiento observado en el ensayo y el modo de fallo que se produjo. En todos los modelos de cálculo utilizados podemos afirmar que el modo de fallo producido es la rotura por pandeo lateral en el eje débil de la sección. Esto es debido a la esbeltez, es decir, a una relación elevada a la altura y el ancho de la sección de las barras que forman la estructura. No podemos extraer ninguna conclusión del modelo de viga, ya que las estructuras ensayadas son celosías, pero nos sirve como punto de referencia para el resto de los modelos. El modelo que más se adapta a la realidad es el obtenido a partir del cálculo de estados límite último recogido en el CTE-DB-SEM, dado que en el cálculo se aplican coeficientes de seguridad tanto a resistencia como a cargas.